A ver, ¿quién nos ha sentido alguna vez frustrado porque a pesar de hacer dieta y ejercicio, la báscula parece no moverse? Es una sensación súper común. Uno cuenta calorías, se esfuerza y nada. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el verdadero sistema que controla nuestro peso. Y aviso, no va solo de calorías. Venga, vamos al grano. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué contar calorías a veces parece una batalla perdida? La cuestión es que el cuerpo humano es mucho más complejo que una simple ecuación de calorías que entran menos calorías que salen. Si esa ha sido la experiencia de alguien, que sepa que no es que esté haciendo algo mal, es que probablemente el foco estaba en el lugar equivocado. Y aquí está la clave de todo. Nuestro cuerpo no es una hoja de cálculo. Es un ecosistema biológico increíblemente sofisticado. Y quienes llevan la batuta son unos mensajeros químicos, las hormonas. Ellas son las que de verdad le dicen al cuerpo cuándo tener hambre, a qué velocidad quemar energía y sobre todo dónde y cuánta grasa almacenar. Entender esto lo cambia todo. Muy bien, pues si las hormonas son las que mandan, vamos a conocer a las protagonistas de esta historia. Pensemos en ellas como si fueran los mandos en el panel de control de nuestro organismo. Conocerlas es el primer paso para poder regularlas. La primera de la lista, y quizá la más famosa, es la insulina. Podríamos decir que es la directora de logística del cuerpo. Su trabajo principal es gestionar la energía que entra con la comida. Coge el azúcar de la sangre y lo reparte a las células para que lo usen o lo guarden para más tarde. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Comemos algo, sobre todo carbohidratos, y el nivel de glucosa en sangre sube. El páncreas lo detecta y ¡hop!, libera insulina. La insulina actúa como una llave que abre las células para que entre la glucosa y la usemos como energía. ¿Y qué pasa si sobra? Pues primero rellena unos depósitos de emergencia en el hígado y los músculos. Pero si aún así sigue sobrando, pues se convierte en grasa. Sin más. Luego tenemos al cortisol. Seguro que suena. Es la famosa hormona del estrés. Cuando vivimos en un estado de estrés crónico, el cortisol se dispara y hace dos cosas terribles para el control de peso. Aumenta el apetito, sobre todo por cosas dulces y grasas, y le da al cuerpo la orden directa de almacenar grasa, especialmente en la zona abdominal. Esa es la grasa visceral, la más peligrosa, y el cortisol es su gran aliado. La hormona tiroidea es, para que nos entendamos, el termostato del cuerpo. Es la que ajusta la velocidad a la que quemamos energía, incluso cuando estamos sentados en el sofá. Si la tiroides va lenta, el metabolismo se ralentiza y es mucho más fácil ganar peso. Si va demasiado rápido, quemamos energía a toda pastilla. El equilibrio aquí es absolutamente fundamental. Y ahora, atención a este dúo dinámico. Son como el poli bueno y el poli malo del apetito. Por un lado está la grelina, que se produce en el estómago, y básicamente le grita al cerebro, que tengo hambre, hay que comer. Y por otro lado está la leptina, que la producen las células de grasa, y le susurra al cerebro, vale, ya está bien, estamos llenos, para de comer. Que estas dos se hablen y se entiendan es vital. Vale, hasta aquí el sistema parece perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando estas comunicaciones se interrumpen? Porque el problema real no suele ser una sola hormona, sino el efecto dominó. Cuando una se desajusta, puede arrastrar a todas las demás y meternos en un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Y casi siempre todo empieza aquí. Una dieta con muchos azúcares y carbohidratos refinados obliga al páncreas a liberar insulina constantemente. Es como si el cuerpo estuviera en alerta máxima todo el día. ¿Qué pasa? Que las células, de tanto oír la misma señal, se cansan, se vuelven resistentes. Es como si le dijeran a la insulina, mira, yo no te hago caso. Y aquí es donde el lío se pone serio de verdad. Cuando las células ignoran a la insulina, se produce un caos metabólico que acaba afectando a otras hormonas. Y una de las grandes víctimas es la leptina. El cerebro también se vuelve sordo a la señal de saciedad. Es decir, aunque tengamos las reservas de energía a tope, el cerebro no se entera, piensa que el cuerpo se está muriendo de hambre. El resultado es un desastre. Se siente un hambre casi constante, lo que lleva a comer más. Y como la insulina no funciona bien, gran parte de esa energía extra se va directa al almacén de grasa. Y claro, más grasa produce más señales hormonales confusas, y así entramos en una espiral que se retroalimenta. Una auténtica pescadilla que se muerde la cola. Bueno, ya está claro cuál es el problema, pero que no cunda el pánico. Ahora viene lo importante, la solución. Y no es una pastilla mágica, sino un plan de acción con varias patas para ayudar al cuerpo a recuperar el equilibrio perdido. Se trata de volver a poner el panel de control en orden.
La base de todo, como casi siempre, es la alimentación. Hay que darle al cuerpo las herramientas que necesita. La proteína es clave para la saciedad y para construir músculo. Las grasas saludables, como el aguacate o el aceite de oliva, son literalmente los ladrillos con los que se construyen muchas hormonas. Y la fibra, bueno, la fibra es genial para que el azúcar entre más despacio en la sangre y evitar esos picos de insulina. Y por el otro lado, lógicamente, hay que reducir al mínimo lo que empezó el incendio: azúcares y ultraprocesados. Y aquí entra en juego un factor que a menudo se subestima: el músculo. Tener una buena masa muscular es como tener un garaje enorme para guardar el coche. En este caso, el coche es la glucosa. Cuanto más músculo, más sitio hay para almacenar el exceso de glucosa sin que se tenga que convertir en grasa. Por eso, el entrenamiento de fuerza no es una opción, es una necesidad metabólica. Y ojo, que no todo es comida y gimnasio. Hay otros pilares que son igual de importantes. Aprender a gestionar el estrés es fundamental para mantener a raya al cortisol. Y dormir bien. Dormir es como pulsar el botón de reinicio del sistema hormonal cada noche. Son cosas que no se pueden ignorar porque su impacto es directo y muy, muy potente. Al final, se trata de cambiar el objetivo. La meta no debería ser simplemente perder peso o alcanzar un número en la báscula. La meta real es recuperar el control de la salud, tener un cuerpo que funcione de manera óptima. Cuando eso ocurre, la pérdida de grasa se convierte en una consecuencia lógica, no en una lucha constante. Así que una buena propuesta es olvidarse un poco de los kilos y centrarse en dos métricas mucho más reveladoras. La primera, la composición corporal. ¿Se está ganando músculo y perdiendo grasa? Y la segunda, el bienestar general. ¿Hay más energía? ¿Ha mejorado el estado de ánimo? ¿La vitalidad? Esas son las verdaderas señales de que las cosas van por buen camino. Esta frase es perfecta para resumir toda la idea. Es un cambio de perspectiva total. No se trata de atacar a la grasa directamente, sino de arreglar el sistema. Hay que centrarse en que el cuerpo funcione bien, en darle lo que necesita y en quitarle lo que le estorba. Si las hormonas se equilibran y el metabolismo se vuelve eficiente, la grasa se irá como resultado natural. Y con esto llegamos al final. Saber todo esto es el primer paso, pero la clave está en la acción. No se trata de cambiarlo todo de la noche a la mañana. Después de escuchar esto, la pregunta es: ¿cuál es ese primer pequeño y manejable paso que se puede dar hoy mismo para empezar a reequilibrar el sistema? Ahí, en esa pequeña acción, es donde de verdad empieza el cambio.